Pues bienvenidos a todos a esta prédica, se llama Vida Saludable, Vida Abundante. Vida saludable, vida abundante. Y pues saludamos a todas las personas que no solo están aquí en el auditorio, sino también a todas las personas que nos ven cada semana en Colombia y en el exterior a través de este portal del Ministerio Mi Familia Vive. Una palabra que sabemos va a bendecir sus vidas, sabemos que va a producir mucho fruto. Ha sido nuestra oración. Queremos bendecirlos y únicamente les pedimos que se suscriban y dejen su comentario de qué manera han sido bendecidos a través de este canal. Va descarriado por la avenida de Ricky, por la 19, totalmente descarriado y descontrolado. No quiere parar, está loco. Necesitamos que intervengan. Puede ocasionar un accidente severo. Vamos a avisarle a la gente que va adelante para que eviten. Vida saludable, vida abundante. Acabamos de ver este video de un caballo desbocado. Desbocados no lo controla nadie. Vamos a mirar una escritura que está en Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. En la versión El Mensaje dice: una mente sana produce un cuerpo robusto, pero las emociones desbocadas corroen los huesos. Una mente sana produce un cuerpo robusto, pero las emociones desbocadas corroen los huesos. Una mente sana es una mente tranquila, una mente tranquila. Y sobre esto quiero hacer la salvedad. Hay momentos en que cosas quieren venir a perturbar la forma de pensar, una dificultad, un problema. Y así como hay asuntos complejos, hay asuntos que uno dice, pues esto se puede solucionar fácil, pero esto de pronto es demasiado. Entonces la persona se preocupa demasiado. Hay gente que parece que fuera campeona mundial de preocuparse. Viven preocupados por todo, se nota en la forma de hablar, en la forma de comentar, porque viven a toda hora preocupados, estresados, afanados por nada. De tal manera que aquí dice que una mente tranquila, sana, hace un cuerpo sano. Pero dice, las emociones desbocadas, como este caballito, corroen. Dese cuenta que algo está destilando. Esas reacciones bioquímicas del cerebro están destilando algo que están dañando riñones, pulmones, están dañando el páncreas, están dañando el cerebro, están dañando muchas cosas. Entonces, a veces uno dice, no, yo quiero que me hablen de temas espirituales. Esto es espiritual. Porque hoy estamos asistiendo a la vida de unas mentes intranquilas. Estamos en medio de un mundo convulsionado. Simplemente la persona escucha ya hablar algo del desempleo, dice, uy, esto está terrible el desempleo. Escuchan hablar de la inseguridad, inmediatamente empiezan a cerrar ventanas y empieza todo el mundo asustado. ¿Qué significa? Una mente que no es tranquila, una mente que no está sana. Entonces nos estamos enfermando en los pensamientos. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Dónde repercute finalmente eso? En el cuerpo. Corroen los huesos, dañan el cuerpo. Uno creería que eso fue hace años, cuando en Bogotá, en Colombia, veíamos las clínicas, era un hacinamiento tremendo. La gente en los pasillos, la gente no le daban habitación. Entonces mucha gente allí. Pero recuerden, estas enfermedades no empezaron en el cuerpo, empezaron en el alma. ¿Cuál es la observación que nos hace allí la palabra de Dios? Que tenemos que tener una mente tranquila, una mente tranquila. Cuando alguien le dice no, el médico le dice, esta enfermedad la veo muy grave, esto es incurable, esto está difícil. No, yo si situación presupuestal la veo muy difícil. ¿Qué quiere venir? El temor. El temor es una emoción desbocada. El temor a toda hora. También la ira. Una persona dice, es que han sido injustos, es una persona iracunda. Tanta ira contenida hace que se empiecen a correr los huesos. La persona ya empieza con problemas en su cuerpo, sus riñones ya no le aguantan más porque es su temperamento, su carácter, sus emociones desbocadas.
Ese caballo no lo contenía nadie, lo acabamos de ver en ese video. Ahora, el orden es, primero van los pensamientos y luego van las emociones. No es que yo me quiero sentir bien para pensar bien, no. Primero es mi forma de pensar la que determina mi forma de sentir. Si yo pienso mal, voy a sentir mal. Y esos son elementos que están en las emociones. Pero si yo tengo una mente tranquila, apacible, sana, voy a mantener un cuerpo robusto, fuerte, firme. Pero si las emociones están mal, los pensamientos mal van a afectar las emociones, entonces la persona va a estar mal. El miedo, ya les dije, el temor, el estrés, el afán, la preocupación, la ansiedad. Esto va a hacer que la persona afecte realmente su cuerpo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo tener una mente tranquila? Aquí no solo vamos a mirar un diagnóstico que esto está pasando, porque aún uno mira en las iglesias personas que se duermen en las predicaciones. Ahora, eso es en otro lado, aquí no se duerme. Y es porque la gente vive rendida. Si hay algo que lo fatiga a uno, es el manejo emocional. Porque la persona, como no puede dormir bien, al otro día está cargada, al otro día tiene sueño, pesadez, como si tuviera arenita en los ojos. ¿Por qué? Porque la parte emocional finalmente uno trata de fingirla. Se supone que todos debemos estar bien. Se supone que todos debemos sonreír. Se supone que todo está bien. Pero ¿qué si la mente no está tranquila? Las emociones están mal y nos toca entrar a fingirlas. Vamos a ir a Isaías 26:3 y vamos a empezar a mirar cosas que son clave. Dice Isaías 26:3, vamos a mirarlo de la versión Reina Valera. Entonces nos dice que Cristo, solo Dios, nos va a garantizar una paz completa. ¡Wow! Esto es tremendo. Tú guardarás en completa paz. ¿De qué depende nuestra paz? Depende de que diga yo, no es que ya tengo unos ahorros, yo tengo muchas inversiones, yo tengo mucho dinero. No, yo ya tengo todo asegurado, yo ya tengo una pensión, mis hijos están bien, yo vivo en una mansión, tengo un yate. No, eso no funciona de esa manera. Finalmente, paz no significa ausencia de conflicto. Paz significa que aún en medio de las circunstancias, yo no voy a perder mi capacidad para estar tranquilo. Porque siempre vamos a tener temas por resolver, unos más complejos, otros más fáciles. Pero siempre, un empresario diría, uy, ahora sí, junta directiva, todo perfecto, perfecto, perfecto. Que cuando dicen, ya el proveedor que había antes se fue, se lo llevó la competencia. Todos vamos a tener temas con los hijos, con la pareja, con la familia, con la mamá, con el papá. Todo este tipo de cosas vamos a tener, pero Dios dijo, yo los voy a guardar en completa paz. Pero dijo que no a todos, sino hace la salvedad. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la clave entonces? La paz depende de qué tanto tiempo paso yo meditando en las promesas de Dios. Porque esas promesas de Dios dice, en ti ha confiado. Vamos a hacerlo a la manera de Dios, vamos a confiar en que Él nos va a dirigir, que nos va a dar la gracia para resolver, que esto tiene salida, que esto hay esperanza, y finalmente vamos a salir bien de estas cosas. Pensarlo de otra manera hace que se pierda la paz. ¿Por qué? Si yo miro un diagnóstico médico y el médico dice, no hay nada que hacer, te vas a morir, ¿será que eso va a generar paz en nosotros? No, inmediatamente va a alterar y más rápido se muere. La gente hoy no se muere de la enfermedad, se muere del susto o del temor a la enfermedad. Porque empieza a meditar y se le acelera todo y empieza a tener angustia y el sistema inmunológico colapsa. Y más fácil, se le bajan todas las defensas y más rápido. Por eso es que cuando hay una presentación en público o hay algo, a veces la persona hasta le salen granitos o cosas allá. ¿Por qué? Porque se le bajaron las defensas. No estoy hablando de Santa Fe, por supuesto. Esas siempre viven abajo. No, mentiras. Aunque las de Millonarios también. Falcao ni fu ni fa. Bendecimos a Falcao, oramos por él. Es un gran hijo de Dios, pero nada que ver con Millonarios. Nada. Nada. Esa platica está bien invertida para Falcao, pero no se ha revertido mucho para Millonarios. Bueno, eso era un chiste aparte.
De tal forma que vida saludable, vida abundante, empieza por pensar bien. Empieza por pensar bien. Y el Señor, repito, aquí en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Aquel, no a todos, sino aquel cuyo pensamiento en ti persevera, se enfoca, medita. Ahora, como hay cosas del mundo que nos quieren asustar, nos quieren influenciar, si yo me pongo a ver la novela, me pongo a ver de pronto temas de Internet, temas de Google, entonces una persona tiene una enfermedad y empieza a mirar los síntomas que le hay. Entonces cada vez que vienen más es peor, porque se va haciendo más consciente del problema y no de la solución. Pero si yo no le saco tiempo, un gran espacio a la palabra de Dios, ¿cómo voy a contrarrestar lo que viene de más? Entonces hace que mi mente no esté tranquila, porque la mente va a estar inquieta por una cantidad de cosas. Y si está inquieta, ¿dónde se va a ver reflejado todo eso? Se va a ver reflejado inmediatamente en el cuerpo y en las emociones. Dice que emociones desbocadas, van a venir emociones desbocadas. Dice allí, ¿qué tanto persevero? En el día que tanto persevero leyendo la palabra. Billy Graham decía, deberías leer por lo menos 5 capítulos diarios de la Biblia. Ahora, eso es Billy Graham, era Billy Graham. Adrian Rogers también hablaba. Y yo al comienzo decía, uy, son muy exagerados. Pero cuando uno dice, ok, ¿yo cómo contrarresto esa cantidad de cosas naturales que quieren venir a mi mente que me hacen perder la paz? ¿Dónde está mi fuente? ¿Dónde está mi foco de alimentación para mis pensamientos? De repente uno dice, bueno, un creyente promedio no lea 4 o 5 capítulos, lea 2. Pero tiene que ir en la mañana y en la tarde, vuelva y mírelos y vuelva y medite en ellos, está perseverando, y eso hace que la persona empiece a enfocarse más en lo de Dios que en el problema. Porque finalmente hay 2 esferas, una natural y una sobrenatural. Les decía que ahora que estuve en Israel, yo estaba allá, pero mi reloj nunca lo cambié, además porque no supe cómo. Esto tiene un poco de botones y de pepas allá. Nunca pude cambiarlo y si le hago fuerte lo daño y ahí sí peor. Entonces estaba en Israel, pero mi corazón y mi hora y todo estaba aquí. Dios dijo lo mismo, cuando tú naces de nuevo, tu corazón debe estar arriba conectado, en la esfera de lo sobrenatural. Tus pies están aquí todavía tienes que pagar facturas, resolver temas de familia, pero tu corazón y tu conexión, tus pensamientos, pongan la mira en las cosas de arriba, tienen que estar arriba, desde donde todo es posible. Aquí no es posible, porque en la carne todavía estamos limitados por los sentidos, pero si mi corazón y mis pensamientos están pensando a la manera de Dios, todo cambia. Lo digo de esta manera, todo es cuestión de perspectiva. Cuando los discípulos llegaron allí y acompañaron al Señor Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, el Señor le dice a los discípulos, bueno, ¿qué tienen para...? Porque primero los discípulos le dicen, despide la multitud, que es lejos y están a varios días, y sí, efectivamente allá hay solo cerros al lado del mar de Galilea. Y mientras iban a muchos lugares se pueden desmayar, no han comido, despídelos. Y él les dice, no, primero vamos a solucionar el tema. Y ahí vemos que el Señor no solo le interesa alimentarnos espiritualmente, también le interesa lo material de nuestra vida. ¿Quiénes se alegran por Cristo? Amén. Solucionémosles. El tema no es solo darles una palabra, miremos cómo fluimos con ellos para solucionarles. Entonces le pregunta a los discípulos y uno le dice, Señor, no, mejor dicho, ni con tanto dinero alcanza para pagar todo esto. Son como 10,000 personas. Si usted se asusta porque le llega una visita de 10 personas, imagínese 10,000 personas para alimentarlos. Cuando son 10 personas, uno le echa un poquito de más agüita a la olla, ¿no? Y aunque sea con, ¿cómo se llama esa sopa de minestrone? Aunque sea con minestrone y mollejas, pero salimos. Sopa de menudencias, pero eso sí con que tengan pedicure, las paticas de la gallina. Entonces uno le dice, ni con tantos denarios alcanzaría. ¿Por qué? Porque estaban pensando en lo natural. Y después Andrés le dice, no, pero ¿qué es esto? Y el Señor Jesús lo lleva a mirar dónde estaba su corazón. Dice, pues hay un niño que tiene una loncherita allá y tiene 2 panes y 5 peces. Pero ¿qué es esto para toda esta multitud?
¿Qué le hablaron siempre? Problema, dificultad, inhabilidad, porque ellos se movían en ese momento mucho por lo natural, pero todavía no habían nacido de nuevo. Pero el Señor Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo. Él dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja, mi Padre, y era una persona caminando en la tierra, Cristo hombre caminando en la tierra, pero conectado con el cielo. Consciente del poder de Dios, consciente de la habilidad de Dios en él para resolver temas. Entonces él no dijo, no perdió la paz. No dijo, no, terrible, ¿qué hacemos? No, nos toca, hagamos un préstamo, llamemos a Bimbo, llamemos a Comapán, llamemos a algún lado que nos hagan una ofrenda para toda esta gente. No, conectado con el Señor. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo orando y tiempo en la palabra, aún enseñaba en las sinagogas, y hace que no perdiera la paz. Y porque él sabía la habilidad de dónde venía para poder hacer milagros. Mucho tiempo en la palabra. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tanto leo yo la palabra de Dios? Si no tengo la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es mi fuente, pues viene la intranquilidad. Digo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con el dinero y la factura? Y ahora esto, y llega diciembre, y bueno, ¿qué hacemos para los regalos? ¿Qué hacemos para el viaje, para las vacaciones? Las galletas, ya ustedes saben de qué marca. Vamos a Juan 1:16. Lo que uno no llena completamente se tiene que llenar con algo. Cuando uno hace aseo de una casa, lo primero es hacer el aseo, pero si usted no llena esa casa, al otro día hay una polvareda tremenda. ¿Quiénes saben de qué estoy hablando? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era? Llenarnos y llenarnos. El Señor siempre dijo, llénense del Espíritu, llénense de la palabra, que la palabra tenga abundancia. Entonces, esto es tremendo porque Juan está compartiendo con nosotros esta escritura. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Pues no dice de su plenitud merecemos todo, trabajamos para llenarnos, dice tomamos. El Señor que nos está ofreciendo, plenitud. Gloria a Dios. ¿Quién es Cristo? Plenitud. Plenitud. El 7 es el número de la plenitud. Cristo dice, yo soy la plenitud, tomen de mí todo lo que quieran. Entonces, cuando usted va a la palabra, toma de la plenitud de Dios. Cuando usted ora, toma de la plenitud de Dios. Cuando usted se congrega, toma de la plenitud de Dios. Pero cuando no ora, no lee la Biblia y no tiene hambre y sed, significa, hay plenitud en Cristo, pero usted no la toma. Gloria a Dios. Fui hace algunos años a Chingaza. ¿Quiénes han ido al cerro allí, al páramo de Chingaza? La fábrica, allí se produce el 70% de agua de Bogotá. Allí usted para y eso parece que estuviera, esos son buchones y hay frailejones allá y todo es nacederos de agua. Y allá no necesita uno hervir el agua, simplemente apara y se la toma. Aparece aquí una sequía, aquí otra, y lagunas y agua por todo lado, entonces uno toma toda el agua que quiera. Esa agua es pura, no ha bajado todavía aquí a que la contaminen en la calera y todo lo demás. Entonces es tremendo. El Señor dice, ahora, uno de esa agua puede tomar, pero no se acaba. Mucha agua. Y el Señor dice lo mismo, yo soy plenitud, pero necesito que tomen de mí. Y noten que después dice, y gracia sobre gracia. Dios no solo te dio gracia para ser salvo, te quiere dar gracia para todo. Pero tienes que tomarla. Tienes que tomarla. No dice, y cuando tengas una necesidad, simplemente tómala. De todo, dice, no solo en la necesidad, para todo el tiempo, para sabiduría, para inteligencia, para sanidad, para gozo, para discernimiento de espíritus, para todo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si no tomamos todos de esa plenitud, recuerden que el Señor dijo, en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando usted toma en la palabra, empieza a venir la plenitud del gozo, y el gozo le dice a la depresión, a la tristeza, a la soledad, le dice chao. Se instaló ya el gozo de Cristo en mi vida. Se instaló la sanidad de Cristo en mi vida. Se instaló la paz de Cristo en mi vida. Por eso dice, completa paz. Pero si me lleno un poquito de Dios, quedará todavía un lugar para que entre este tipo de cosas. No hay condenación si yo tengo otras actividades, pero tengo que tener cuidado que sea más de Dios que me llene que de otra cosa. Porque yo podría venir al servicio, leer la palabra,
y luego me mando una maratón de Netflix de 8 o 10 horas. Pues va a prevalecer de lo que yo más me llene. Por eso es que en el tema del alcohol, una persona dice, ¿pero qué es eso? Mi abuelo, yo recuerdo que de niño nos sentaba allí, yo como nieto, me sentaba en las piernas y me daba un aguardiente que se llamaba chirrinche, el capetusa. Y la mentira del año era que eso era para matarnos las lombrices. A mí no solo me las mató todas y después neuronas y todo, entonces ya uno después sigue, porque genera adicción. Entonces, si tú no te llenas de la plenitud de Dios, terminarás llenado de otras cosas. Dejarás un margen. Entonces la persona sí puede orar, sí puede tener algo, pero ahí se llena de otras cosas. Y eso es como cuando uno antes del almuerzo va y se manda tostacos, ¿qué más? Todas esas cositas, papas, todo. Menos panzerotti, eso sí ahora le abrimos el espacio. Y cuando llegue el almuerzo ya uno está lleno, es que está lleno. Entonces lo mismo sucede con la palabra. ¿Cuál es la idea? Señor, tú eres mi plato fuerte. Tú eres mi plato fuerte. Gracias, yo estoy en oración. La palabra, wow, hay promesas. Empiezas a meditar, a gozarte, a imaginarte, a soñar con todo eso, a darle gloria a Dios. Empiezas a ampliar y empiezas a llenarte de eso. El temor se empieza a ir. La mente intranquila empieza a estar tranquila. La sanidad se va a manifestar. Los recursos van a llegar. Para las galletas Caravana sí va a haber y vamos a dar en cantidad. ¿Sí o no, Sarita? Gloria a Dios. Eso toca por tradición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La persona que está enferma ha escuchado esos diagnósticos hasta aquí. Y fuera su gente ociosa que va y le dice, no, eso... no, mire, las estadísticas de 1000 no se salva ni uno. Ya lo mató en vida. ¿Cierto? Pero el Señor siempre te va a decir, cree en el Señor Jesucristo y aunque estés muerto vivirás. Y empiezas en esas, entonces, chao, me llené de la plenitud de Dios. Y se va a manifestar de lo que tú recibes, de lo que tú eres consciente, eso se va a manifestar en tu vida. Gloria a Dios. Por eso es que el reggaetón es pornografía, con todo respeto, cantada. Reggaetón mundano, pornografía cantada. Entonces dice que Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Qué tanto perseveramos? Tenemos comunión con Dios, nos llenamos de la plenitud de Dios, plenitud de Dios, plenitud de Dios. No he visto los mares que se secan, es plenitud. Pero más que los mares, es Cristo, la presencia de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios. Dice que su fuente es inescrutable, que pone un insondable. Usted pone una sonda y no toca fondo, es grande, la bondad de Dios es inmensa. Pero tenemos que tomarla, por gracia, tenemos que tomarla. Más comunión, más parte de la Biblia, más. Ahora vayamos a 1 de Juan 2:6. Hay algo que es importante. Dice, si yo permanezco conectado, dice, si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y en los evangelios yo nunca veo al Señor Jesús perdiendo la paz. Algunos dirán, pastor, pero allá en el templo llegó y echó los cambistas porque estaban allá vendiendo palomas y estaban cambiando dinero. No, esa es otra cosa, es el celo por la casa del Padre. No es que estaba ese día las emociones desbocadas y estoy histérico y empieza a gritar a todo el mundo y se descontroló. No, él no se descontrolaba, tenía una mente tranquila, estaba enfocado en el Padre. Hoy nosotros estamos enfocados en el Hijo y en el Padre y en el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Si piensas bien, tus emociones no van a estar desbocadas. Todavía podrás decirle, un momentico, caballito, emoción. No, ese caballo no lo paraba nadie, que vimos en el video. Entonces, ¿sabes? No, es que es el miedo, es el pánico, es la angustia, sudo y todo ese tipo de cosas. El Señor dice, no, los pensamientos. Dice esta escritura entonces, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y el Señor anduvo, no lo mira en los evangelios, con una mente clara, disciplinado, de oración. ¿Por qué? Porque aprendió a tener un enfoque en la palabra. Él leía las escrituras. Y eso hace que tengamos una mente tranquila, una mente sana. Porque cosas sí quieren venir.
Muchas veces los amigos salen con cosas que no son correctas, un familiar que hizo un comentario que no es, una visita que no se dio, usted es muy especial con gente en el cumpleaños y de repente a usted no le da ni la hora. No importa. Desde que usted esté centrado en los pensamientos, eso no lo puede alterar. Y hoy en día se requiere eso, porque el problema no es simplemente de la mente, el problema es que termina afectándole no solo las emociones, sino le corroe el cuerpo. Entonces muchas veces uno dice, no, pero el médico dice que un tratamiento y todo se hubiera podido evitar. Se puede evitar si sencillamente empezamos a cultivar una mente sana, enfocada en la palabra de Dios. El Señor Jesús enfrentó muchos retos. Unos discípulos que eran discípulos todos variados. Imagínense convivir con 12 hombres. Si a veces una mamá con 2 hijos y dice, yo no sé, me provoca irme. No, la idea no es que no se vaya, sino que no tenga emociones desbocadas y aprenda a criarlos. Entonces, 12 personas. Pedro diciendo, no me gusta a mí esa comida, el otro no me gusta y el otro tal cosa. Y sin embargo, calmado, y fuera de eso, tenía tiempo completo y tenía un tesorero que era ladrón y aún así pudo manejar todas estas cosas. Hay situaciones que hay que darles manejo y ese manejo solo se le da con la mente tranquila. Y de paso vamos a tener un cuerpo sano y de paso unas emociones que no van a estar desbocadas sino controladas, reguladas, y entonces el cuerpo no se va a corroer, el cuerpo lo vamos a tener tranquilo. Gloria a Dios. Los recuerdos quieren venir a la mente. ¿Qué hacemos cuando vengan los recuerdos? Llenarnos de la plenitud de Dios. Voy a cerrar con esta escritura que le va a bendecir mucho. Primera de Pedro 5. En Primera de Pedro 5 dice esta escritura, cómo resistir las cosas de las tinieblas. Se ha enseñado y digamos que muchos a veces aprendemos es que, bueno, como tengo el nombre de Jesús, yo reprendo porque sí o porque no, reprendo y nos dan un listado, reprendamos 1000 demonios a ver si le pegamos a alguno de esos. Pero si no está la plenitud de Dios, no sabes a cuál pegarle. ¿Y quiénes saben que es más fácil pegarle a un objetivo cuando sabes cómo se llama? El Señor en algún momento le dijo, trataron de ir a liberar allí un niño y ninguno dio. Y el Señor, con el discernimiento de espíritu, porque tenía la plenitud del cielo, tenía el espíritu sin medida, el pleroma, le puedo decir, espíritu sordo y mudo, sal de él. Si no es así, uno podría durar liberando a una persona 10 horas. Y salga, y haga y el espíritu del ancestro y del otro y de tal. Pero cuando ya hay un enfoque, uno sabe discernir las mentiras del enemigo. Y uno sabe que le va a mentir y le va a decir cosas, pero como todo tiene que ser contrastado a la luz de la palabra de Dios, uno dirá, esto es mentira. Entonces se calla y usted tiene que hacer esto en el nombre de Jesús. Pero está la clave. El pleroma, la plenitud de su plenitud tomamos todos. La clave está en la plenitud. ¿Qué tanto de la plenitud yo tomo? Y eso se requiere agallas, osadía, hambre, sed, saber que yo tengo que andar, porque la Biblia dice, Él es la vid y yo soy la rama. Si yo como rama no me conecto, no voy a obtener nada. Y alguien puede decir, pero yo voy a una reunión de vez en cuando, pero yo de vez en cuando abro la Biblia. No es por abrir la Biblia. Si yo hago esto así, Satanás, ¿cómo se siente si yo hago así? Se siente feliz porque esto no hace nada. Lo único es la palabra en la boca y en el corazón. Una palabra revelada porque tenemos comunión con Dios. Entonces dice esta escritura, sed sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que no se puede devorar a todo el mundo, pero busca a quien devorarse. ¿A quién va a devorar? Al que esté mal parqueado, al que no entienda quién es en Cristo, al que lo pueda engatusar, al que lo pueda engañar, metiéndole orgullo, cosas, mentiras, se lo quiere devorar, pero no se los puede devorar a todos, porque usted es hijo de Dios. Si usted sabe que es hijo de Dios, y sabe la justicia de Dios, y sabe todo lo de Dios, no se lo puede devorar. Luego dice, al cual resistan firmes en la fe. ¡Wow! Esto es tremendo. Yo recuerdo que hace algunos años, desde que comencé mi vida cristiana, yo creo que a muchos nos ha pasado, resistir es
Viene un pensamiento, resístalo en el nombre de Jesús. Yo te ato, te vas fuera en el nombre de Jesús. Otra cosa, en el nombre de Jesús. Y a toda hora, diablo, y empieza a hablar, yo te reprendo, yo te echo fuera, yo te doy. ¿Qué hace eso? Va despertando la conciencia como el celular. De tanto hablar de él, te vuelves consciente de él. Consciente de él. Porque lo nombras a toda hora. Te vuelves consciente. ¿Por qué, repito, el celular es tan consciente? Porque lo tienes a la vista. A toda hora. Pero si esto no estuviera por allá, antes podíamos vivir sin celular, ¿o no, Alejandro? ¿Quiénes son de Marco de Telecom? ¿Se acuerda? Marco. Y a veces llegaba uno a Telecom y estaba ocupado. Decía, Marco de Telecom te va a marcar, espere la llamada. Y lo parqueaban a uno allá. Y vivimos y sobrevivimos sin tecnología. ¿Sí o no, Douglas? ¿Usted nació en Bogotá o en Cali? Hágame el favor, eso está como ¿cómo se llama? La canción vallenata, el almirante Padilla. ¿Cómo es? No, nací en Dibuya, pero me llevaron muy pequeño. Por el color de la piel sí parece barranquillero, pero el acento sí es bogotano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice allí, al cual resistan firmes en la fe. Yo lo que tengo es que cultivar mi fe en Cristo, mi fe en Él, hablar de esa fe, establecerme en esa fe, entender que soy la justicia de Dios en Cristo, que la victoria de Él es mi victoria. Y entonces yo empiezo a hablar de eso, a estudiarlo, a llenar eso en mi mente, y cuando quiera venir el ataque, tendré cómo quitar. Porque esas cosas que quieren venir a intranquilizarme es, te vas a morir. Nunca vendrán los recursos. Tú cometiste un error, y por eso es que Dios no te bendice. A este ritmo, sus hijos van a ir por mal camino. Yo no creo que nunca llegue esa solución. Y va a llegar fin de año y usted no va a tener el dinero. Y le van a subir al arriendo. ¿Y a qué hora va a pagar las cuotas? ¿Y a qué tal cosa? Eso se llama el ataque. Esa es la manera de devorarlo. Para traerle ansiedad, para traerle ese tipo de cosas. Pero cuando usted empieza a cultivar su fe y su conciencia, su realidad en Cristo, es la manera de resistirlo. Porque si usted se llena de la plenitud de Dios, cuando estas mentiras quieran llegar, usted ya está establecido sobre la justicia de Dios en Cristo, sobre la victoria, el nombre de Jesús, sobre la realidad de los beneficios que usted tiene, y es la manera de cerrarle la puerta. No a toda hora, te reprendo, y te vas, y uno dice, pero esto es fuerte, eso no es así. Lo resisto firme en la fe de Cristo. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, no empezaron, demonio injusto, demonio de pitonisa, demonio de no sé qué, a pegarle a cualquiera. Ellos siguieron adorando y alabando al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Pleroma, llenándose de la plenitud de Dios. Llenándose de la plenitud de Dios. Y el Señor se encargó de sus enemigos. Tú te encargas de la comunión con Él y Él se va a encargar de sus enemigos. Gloria a Dios. Una mente tranquila hace un cuerpo sano, pero las emociones desbocadas, como dice allí en la versión del mensaje, dice corroen los huesos. Hoy por hoy necesitamos una mente sana. Sí hay temas por resolver, pero la mente sana dice, lo vamos a resolver. Cristo es mi ayuda. Cristo es el poderoso. Cristo vive en mí. Y eso es establecerse en la ley, en la gracia, en el favor de Dios, en la presencia de Dios, que tenemos un pacto y es la manera como usted va a resistir toda mentira, que quiere venir a decirle, te vas a morir. El Señor dice, no vas a morir, vas a vivir y te voy a mostrar mi salvación y te voy a saciar de larga vida. Gloria a Dios. ¿Qué hace eso? Confianza en Dios, mente tranquila, bendecido y vamos siempre para adelante. Libros que bendicen, libros que traen sanidad y victoria. Son los libros del ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente.
un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección Libros. Siembre bendición y recoja bendición.